Bien, segundo bloque de este Contrapunto Debates, con el tema de hoy, los 15 años que se están por cumplir de la masacre de la AMIA. Estamos con Laura Ginsberg y con Miguel Raeder. Como para retomar un poco el hilo de lo que veníamos conversando en el primer bloque, hablábamos de las autoridades de la AMIA. Justamente por estos días, mejor dicho hace ya algunas semanas, las autoridades de la AMIA remarcaron el hecho histórico, el fallo histórico que significaba aquel del 27 de mayo, donde la Corte Suprema de la Nación resolvía que se tenía que reabrir la investigación después de 15 años de la masacre. Bueno, ¿qué reflexión sobre esto? Bueno, en primer lugar, un comentario, ¿no? Porque la dirección de la comunidad judía en AMIA y DAIA siempre tienen la debilidad por hablar de fallos históricos a lo que son verdaderamente pronunciamientos jurídicos por lo menos fraudulentos, ¿no? Ya lo hicieron cuando terminó el juicio oral, hablaban de un juicio histórico que terminó liberando al primer puñado de imputados que había en este crimen. Pero volviendo a tu pregunta, me parece que hay que hacer un par de observaciones. En primer lugar, la Corte Suprema produce este fallo y lo primero que sale a decir a los medios es que lo hace para que el mensaje del Poder Judicial no sea la impunidad. O sea que, en primer lugar, la Corte Suprema reconoce 15 años de impunidad en la masacre de nuestros familiares y amigos en la AMIA. En segundo lugar, los medios salen a levantar que hay una reapertura. En realidad no hay ninguna reapertura de un caso que nunca se cerró, a pesar de que existe la voluntad política de hacerlo. Y en este sentido, me parece que la Corte Suprema emite un fallo que en realidad no tiene ninguna posibilidad de salida real. Concretamente lo que dice es que el ex juez Galeano habría tenido una doble conducta. Primero, fue un juez imparcial hasta el 31 de octubre del año 95 y después fue un juez parcial. Entonces todo lo que viene después no se cuenta. Lo que no puede explicar la Corte es cómo hay una continuidad entre una situación y la otra. Y básicamente el fallo de la Corte manda a un callejón sin salida porque ¿a quién se piensa que van a investigar? ¿Por qué delito? Si lo vuelven a investigar a Tejeldín, no lo pueden volver ni a investigar ni a juzgar por un delito que ya fue juzgado en el juicio oral. ¿Quién se va a hacer cargo de esa investigación? Teóricamente debiera ser Nisman. Cuando Nisman se entera de esta historia, amenaza con renunciar porque él es la estrella de la investigación a nivel internacional y no va a volver a ensuciarse las manos persiguiendo a Tejeldín. Y fundamentalmente, lo que hace este fallo de la Corte es ignorar por completo aquello poco y bueno que había dado el tribunal oral durante el juicio oral, que es el señalamiento de que hubo intereses oscuros de funcionarios del Estado que no podían explicar por qué habían actuado de la manera encubridora en que lo hicieron. De esto la Corte Suprema no dice nada, de manera tal de que esto no lleva a ningún lado, hace incluso crear falsas expectativas que van a generar nuevas frustraciones, seguramente en más de algún familiar que apoya este pronunciamiento de la Corte, que en realidad, insisto, no va a conducir a ningún lado. Y sobre todo, porque si la Corte realmente hubiera querido dejar un mensaje de que viene a terminar con la impunidad, lo que debería haberle ordenado a los jueces es la apertura inmediata de toda la documentación y los archivos secretos que siguen ocultando. Sí, sí. Mencionaba Laura al fiscal Alberto Nisman, un fiscal que ha tomado como uno de sus caballos de batalla en esta historia la acusación directa al Estado de Irán, ¿no? Obviamente hay una ligazón entre esta acusación y las demandas o las necesidades tanto del gobierno de Estados Unidos como de del propio gobierno israelí.
acerca de esto, de la historia del fiscal Nisman. ¿Algún comentario, digo, en el sentido del rol que ha desempeñado, ¿no? Sí, la verdad que esto hasta es una contradicción en sí misma, porque aquí vienen a presionar, y el gobierno de Cristina Kirchner se hace eco de estas presiones para la acusación a Irán, cuando en realidad la voluntad de los finales de la gestión Bush y el presente de la gestión Obama es tratar de tender un puente con las autoridades en el régimen iraní para poder terminar de salir de Irak y volver a establecer relaciones en donde Irán sea una especie de salvador de las políticas en Medio Oriente. Y digo que es una contradicción en sí misma, porque la Argentina, sin embargo, parece seguir siendo de alguna manera, la máquina que impulsa el tren de seguir las acusaciones contra Irán. Entre otros motivos, uno de los que tendrían que ver en esta decisión de levantar el acto oficial es porque ya la dirección de AMIA y DAIA ni siquiera puede pedir, como pedía en años anteriores, la ruptura de las relaciones diplomáticas del gobierno argentino con Irán. Entonces hay como una especie de pugna, ¿no? de contradicción en sí misma, en donde los estados del mundo tratan de establecer vínculos con Irán para salir de la crisis en Medio Oriente, y la Argentina y la dirección judía local y la internacional desde su lugar en Estados Unidos sigue presionando para lograr este pronunciamiento. Miguel, te invito, te propongo que, porque vos nos comentabas fuera de cámara, que incluso hay algunas cuestiones que hacen a la trayectoria de Nisman que hasta adquieren ribetes tragicómicos, por decirlo de alguna manera. Te invito que en el próximo bloque justamente charlemos de eso, y además de otra cosa que también se había mencionado, que es el tema de justamente en el marco del 61 aniversario de la fundación del Estado de Israel, los presos políticos que cuando fueron a repudiar al Estado sionista, bueno, finalmente terminaron presos y hace muy pocos días terminaron en libertad. Vamos al corte y después continuamos con este contrapunto de debates.